Hola familia, amigos, qué placer, qué gusto en verdad es para mí el poder compartir con ustedes esa riqueza que encontramos juntos en la palabra de nuestro Señor. Esperamos hayan tenido una excelente semana y hoy continuamos con esta preciosa serie pensando en los discípulos de Cristo. Pero antes oremos juntos y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y afirme su verdad en nuestro corazón. Padre, estamos agradecidos contigo por este nuevo día, por este día domingo. Gracias por la semana que finalizó y gracias por permitirnos el poder escudriñar tu palabra. Gracias por todo lo que ella nos enseña. Te rogamos de todo corazón que nos ayudes a ser hacedores y no tan solo oidores olvidadizos de tu verdad. Gracias por esa lección maravillosa que has hecho a la vida de cada uno de nosotros y que podamos por medio de esta serie aprender también, Señor, lo que tú buscas en el corazón de aquellos que llaman. Te alabamos y te bendecimos y permite, por favor, que podamos estar concentrados en este mensaje. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, la semana pasada examinamos juntos el texto de Lucas capítulo 6, hablando de elegidos con un propósito. Y a manera de resumen, les diré 4 cosas: que el Señor llamó a hombres comunes y corrientes, que el Señor llamó a hombres no por lo que ellos sabían, sino porque estaban dispuestos a aprender. En tercer lugar, que no llamó a hombres por lo que eran en ese momento, sino por lo que serían después de lo que Él haría en sus corazones. Y en cuarto lugar, que Él no llamó a hombres capaces, sino dispuestos. Comenzaremos entonces hoy a examinar, a adentrarnos un poco más en el corazón de estos hombres comunes y corrientes que eran o que estaban dispuestos. Comenzaré una serie que he titulado Transformados para transformar, porque fue exactamente eso lo que Cristo hizo en el corazón de estos hombres: transformarlos desde su interior para ser un instrumento de transformación en los tiempos que vivieron, igualmente para nosotros. Así es de que vamos de una vez a comenzar hablando del capítulo 1 de Juan, en versículos 35 al 40. Hoy vamos a hacer lectura de los pasajes en la traducción en lenguaje actual. Juan capítulo 1 versículos 35 al 40. Dice el texto: al siguiente día, Juan, aquí se está refiriendo Juan el apóstol a Juan el Bautista, el primo de Jesús. Juan entonces estaba en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por allí, les dijo: miren, aquí viene el Cordero de Dios. Al oír eso, los 2 discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al ver que lo seguían, les preguntó qué querían. Ellos le preguntaron: ¿dónde vives, maestro? Síganme y lo verán, contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús, y como eran casi las 4 de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos, aquí nos informa Juan, quien era uno de esos 2 discípulos que estaban con Juan Bautista. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Hoy hablaremos entonces de estos 2 hermanos. El primero en ser llamado por Cristo, de acuerdo a la cronología bíblica, fue Andrés. Como vemos en este pasaje, Andrés estaba siguiendo a Juan el Bautista, escuchando cada una de las enseñanzas, y cuando vio a Jesús, que fue identificado por Juan el Bautista, lo sigue y luego lleva a su hermano Pedro a que lo siguiera. Hoy vamos a ver en Andrés y en Simón básicamente las características de personalidad de ellos y también los hechos más importantes de sus vidas. Por supuesto, dentro de esas características y de hechos veremos que no eran hombres perfectos
que eran hombres cuya fe estaba en plena construcción. A propósito, el Señor también está construyendo la fe en cada uno de nosotros como sus seguidores. Y como lo dije en la pasada enseñanza, por medio de lo que Él hace en nuestro corazón, quiere también usarnos para esos propósitos. Entonces, de acuerdo al texto que leí, Andrés fue el primer discípulo que Jesús llamó. Lo vemos entonces siguiendo o escuchando las enseñanzas de Juan el Bautista. ¿Qué podemos encontrar como característica particular de Andrés? Demuestra que tenía un sincero deseo en su corazón de conocer a Dios. Más adelante, en Juan capítulo 1, versos 44, nos informa que Andrés era de la ciudad de Betsaida y que junto a Felipe eran los dos únicos apóstoles con nombres griegos o futuros apóstoles. ¿Qué podemos ver de hechos sobresalientes en el texto que leí de referencia? Vemos claramente que Andrés aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, enseguida llama la atención de Andrés para que le siga. Otro hecho particular en Andrés es que le habla a su hermano Pedro acerca de Jesús. Le dice con gran asombro, y diría que más con expectativa y con gran gozo seguramente, hemos hallado al Mesías. Sin embargo, más adelante también veremos a Andrés dudando, o más bien siendo un tanto incrédulo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en el texto conocido como la alimentación de los 5,000. Dice en Juan capítulo 6, versos 8 y 9, Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Vemos aquí a Andrés simplemente mirando las cosas desde su posición, digamos, humana, terrenal. Tal vez en ese momento no pensó en lo que Cristo iba a hacer, como veremos más adelante también en la vida de Felipe. Otra característica u otro hecho sobresaliente en la vida de Andrés es que juntamente con Felipe fueron las personas como mediadores o intermediarios entre los griegos y Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 12, versos 20 y 22 leemos lo siguiente: entre las personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua había unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, fue a contárselo a Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. También vemos a Andrés en el aposento alto después de la muerte y ascensión de Jesucristo, juntamente con otros discípulos. Dice Hechos capítulo 1, versos 12 y 13: los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Otro hecho significativo en la vida de Andrés es la manera como fueron llamados él y su hermano Simón Pedro por Cristo para que le siguieran. En Mateo capítulo 4, versos 18 al 20, leemos: Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Esto es una sinopsis, un breve resumen de la vida de Andrés, de todo lo que Dios hizo en su corazón, de cómo él, al verlo, lo reconoce y lo identifica
cómo lo sigue, pero cómo también lleva a su hermano Simón para que lo siguiera. Cuando Jesús hace el llamado a Andrés y a su hermano Simón Pedro, ellos, dice acá el texto, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Me impacta muchísimo este primer pasaje y aspecto de la vida del discípulo Andrés, porque la lección que nos da a nosotros es precisamente esa. No solamente de quedarnos con el gozo, de la alegría de conocer a nuestro Salvador, de poder tener el privilegio de compartir sus verdades en nuestra vida, de interiorizarlas, de creer en sus promesas, pero también, al igual que Andrés, algo que Dios quiere es que seamos luz para muchas personas, ojalá, y en la medida que lo acepten, desde luego, las personas de nuestro hogar, de nuestra familia cercana, nuestros padres, hermanos, nuestra familia nuclear, por decirlo de alguna manera. Y para ello yo quiero animarles. Oremos porque Andrés tenía ese celo, ese deseo ferviente, esa necesidad tal vez de que toda su familia conociera de Cristo, y lo primero que hace es llamar a su hermano Pedro. Y según la tradición, Andrés murió en Patnas, esto es en Grecia, atado a una cruz en forma de X y con la cabeza hacia abajo. Su ministerio en Grecia, de acuerdo a la historia, seguramente fue muy fructífero, y la razón por la que fue muerto en una cruz fue porque la esposa de un gobernador recibió la sanidad y se convirtió al cristianismo. El gobernador se enojó mucho por este hecho y mandó arrestar a Andrés, condenándolo a morir en la cruz. No fue clavado en la cruz, sino que lo ataron para que su muerte fuera más lenta y agobiante. Pero de acuerdo a lo que dice la historia de la vida de Andrés, seguramente, y lo que muchos escucharon, fue que seguía hablando de su fe en Cristo, de la obra de Cristo, la razón por la que él había sido elegido como discípulo hasta el último instante en que murió. La cruz en forma de X, que fue donde Andrés fue amarrado y donde murió lentamente, es conocida históricamente como la cruz de San Andrés. Así es de que este es uno de esos discípulos en los cuales Cristo impactó, o en los cuales Cristo dejó grandes enseñanzas, como lo vimos en esa breve sinopsis. ¿Por qué estamos hablando de esos aspectos? Porque volvemos a pensar en lo mismo. El Señor quiere usarte también a ti en tu familia. El Señor quiere llevar a tu familia a conocerle, como seguramente tú le estás conociendo en el presente. Y si tú tienes el deseo de conocerle, simplemente es acercarte a él, como lo hizo Andrés. Noten que en el relato del primer capítulo de Juan, que leí como introducción, Andrés estaba simplemente escuchando a Juan con otro discípulo, que puede ser el mismo Juan. Bueno, hay varias interpretaciones, pero cuando ve e identifica a ese Jesús del cual ha oído hablar, no dudó en seguirle. Lo vimos en su llamamiento, lo vimos cuando Jesús les dice que lo sigan, y ellos dejan absolutamente todo para seguirle. Así es de que obtenemos dos lecciones puntuales allí, ¿verdad? Creer en lo que Dios nos ha enseñado por su palabra, de quién es Cristo realmente para nosotros, y en segundo lugar, llevar a otras personas también a conocerle. Hablemos por un momento de Simón, el hermano de Andrés. Lo vimos en el texto que ya leí, que era hermano de Andrés y que antes de seguir a Jesús, trabajaba junto a su hermano Andrés como pescador. También nos dice el registro bíblico que Simón Pedro era casado. En Marcos capítulo 1, versos 29 al 31, nos dice la palabra: Luego Jesús salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró en la casa, le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Jesús fue a verla, la tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante la fiebre se le fue y la suegra de Simón le sirvió de comer.
Un hecho muy relevante e importante en la vida de Simón, que posteriormente, como también lo vimos en Juan capítulo 1, sería llamado por Jesús Cefas o Pedro, es que lo reconoció de inmediato como el Mesías. Lee conmigo, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, en los versos 13 al 17. Dice Mateo 16, 13 al 17: Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y que da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre, que está en el cielo. Es maravilloso este relato, ¿verdad? Muchos de sus discípulos, como lo vimos en el relato, en el texto, no identificaban aún a Jesús como el Mesías. Algunos decían acá, como lo leímos: eres Elías, eres otro profeta cualquiera o alguno de los profetas. Pero Pedro, sin titubear, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que da vida. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él fue uno de los que tuvo el privilegio de presenciar el relato de la transfiguración que está en Marcos capítulo 9, versos 2 al 13. Y otro momento muy especial de la vida de Cristo. Todos conocemos el relato de la transfiguración, cuando Jesús va con ellos y dice que una nube de gloria envolvió a Jesús, y ahí pudieron ver el rostro de Moisés y de Elías. Fue un hombre, Simón Pedro, ferviente, con un carácter a veces impulsivo. A veces hablaba, como diríamos popularmente, sin filtrar sus palabras, algo que probó ser bueno en algunas ocasiones, pero también desastrosa en algunas otras. En Mateo capítulo 14, por citar un ejemplo, seguramente todos recordamos ese episodio en capítulo 14 de Mateo, versículos 22 al 33, cuando los discípulos estaban en la barca en medio del lago de Genesaret, en plena oscuridad en la noche, y de pronto ven acercarse a alguien sobre las aguas, y el único de todos los discípulos que le pregunta a Cristo quién es, y cuando Cristo se identifica como Él, como el Señor, como Jesús, el apóstol Pedro o el discípulo Pedro le dice: si tú eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Recordarán que Jesús le dice: ven hacia mí. Pedro desciende de la barca, empieza a caminar sobre las aguas, pero dice el relato de Mateo que cuando el viento arreció y cuando las aguas se pusieron impetuosas, fue cuando empezó a hundirse. También hay un relato en Mateo capítulo 16, del verso 21 al 23, cuando Jesús le comunica a todos sus discípulos que era necesario que él regresara a Jerusalén, que tendría que sufrir mucho de parte de los religiosos y que luego moriría. Es en ese momento cuando Pedro le dice que eso nunca te acontezca, recibiendo la exhortación de Cristo, diciéndole: Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Entendemos aquí con claridad que para Pedro, no solamente para Pedro y para Andrés y para todos los otros discípulos, como le veremos hacia el final de esas enseñanzas, no era fácil el pensar en que su maestro, en que su Señor, y tendría que entregar su vida. Otro aspecto importante de la vida del apóstol Pedro es que tal vez es uno de los discípulos, o es el discípulo concretamente, que es recordado
como aquel que negó a Jesús. Pero la verdad es que el ministerio de Pedro fue muy poderoso. En Hechos capítulo 2, versos 14 al 41, no lo vamos a leer por tiempo, pero para que lo lean en casa, nos narra la primera predicación de Pedro, una predicación llena del Espíritu Santo. Dice el texto de Hechos 2 que ese día 3,000 personas recibieron el mensaje de salvación y luego fueron bautizadas, comenzando así la expansión de la iglesia. ¿Qué fue lo que Jesús dijo de Pedro? Como lo recordarán, lo llamó no Simón, sino Cefas, que es traducido como roca. Le dijo, al igual que a su hermano Andrés, que lo convertiría en un pescador de hombres y que él sería ese instrumento para llevar a otros esas buenas nuevas de salvación. El apóstol Pedro es con toda probabilidad el más conocido dentro de los discípulos de Jesús. Aunque su nombre aparece en primer lugar en los 4 evangelios, como lo dije la semana anterior, la vida de Pedro es un gran testimonio del poder del perdón de Dios para con sus hijos. A Pedro se le reconoce la autoría de 2 de sus epístolas del Nuevo Testamento, que son epístolas desde luego que nos hablan y que nos animan precisamente a ser esos buenos instrumentos en las manos de Dios. Vemos un corazón de Pedro transformado, renovado por la gracia de Dios, viendo a su maestro no solamente sanar y bendecir a las personas, sino entregar su vida en favor de todos. Dice la tradición escritural que Pedro, cuando fue crucificado, él pidió ser crucificado cabeza abajo. Él decía que no era ni siquiera digno de morir como su Señor y su Salvador. Así de que en esta breve exposición de las vidas de hombres comunes y corrientes, si quisiera que quedara en nuestro corazón esa enseñanza de que el Señor continúa llamando a hombres y mujeres comunes y corrientes, con corazones que están dispuestos a que ese buen alfarero trabaje en ellos para quitar cualquier cosa que estorbe en sus propósitos, y que al margen de lo que podamos en este momento saber es que estamos dispuestos a aprender. Recordemos entonces que Dios no llama sino a personas dispuestas a seguirle, dispuestas a escucharle y desde luego a ser un instrumento en sus manos. Como lo vimos en la vida de Andrés, que fue un gran instrumento en Grecia, y como Pedro también fue, digámoslo, el precursor de la primera iglesia que se gestaría en Antioquía, así el Señor también quiere que nosotros, como sus instrumentos, como sus discípulos, como sus seguidores, podamos llevar a otros al conocimiento de su palabra. Así es de que veamos que fueron hombres con defectos, fueron hombres que en muchos momentos de sus vidas dudaron, su fe se vio tal vez tambaleante, por darle un término, pero que aún así el plan y el propósito de Dios se cumpliría en sus vidas, y que fueron hombres que dejaron una gran huella en la historia del cristianismo. Tal vez tú y yo no podamos o no dejemos una huella significativa de acuerdo a nuestra manera de pensar en el cristianismo, como universalmente podría decirse, pero sí podemos dejar huella en una persona. Lo que hizo Andrés y lo que hizo Pedro hasta hoy se recuerda, y lo más importante es recordado por el Señor. Vamos a continuar examinando a partir del próximo domingo esos corazones de estos 12 hombres, y viendo cómo fueron transformados para después ser un instrumento de transformación
en las vidas de muchos. Ora conmigo y démosle gracias a Dios por usar esos instrumentos imperfectos en sus perfectas manos. Padre, queremos agradecerte por esta mañana, por este domingo. Gracias, Dios mío, por lo que nos has enseñado, cómo llamaste a hombres totalmente dispuestos a seguirte, Señor. Queremos rogarte que coloques esa misma disposición en nuestro corazón. Sabemos que tú no buscas personas capaces por sí mismas, que buscas personas humildes, que se rindan a ti, Señor, que quieran aprender de ti como en su momento Andrés y Pedro quisieron aprender de ti para después ser utilizados por ti. Gracias, Dios mío, porque al margen de nuestros defectos, tal vez de nuestros temores, de nuestras dudas tal vez, como la duda que le aconteció a Andrés en la multiplicación de los panes y los peces, o tal vez como Pedro cuando dudó y se hundió, o tal vez como el mismo Pedro que al ser expuesto te negó, Señor, pero que aún así rindió su corazón a ti en arrepentimiento y fueron grandemente usados. Que nosotros podamos, Señor, no mirar tanto hacia el pasado, a lo que fuimos, sino a lo que podemos ser en tus manos. Señor, hoy queremos decirte que tú eres ese gran alfarero, que nosotros somos barro, pero que estamos dispuestos a ser moldeados por ti. Te pedimos que quites de nosotros cualquier cosa que pueda ser un estorbo para tus propósitos y que podamos cada día rendirnos más y más a ti y que nos permitas tener el enorme privilegio que tuvieron estos hombres de ser usados por ti. Gracias, Papito Dios, gracias por darnos hoy ese ministerio maravilloso de la reconciliación y por concedernos hoy ese enorme privilegio de reconciliar a otros contigo. En el nombre de Cristo, amén. Bien, como siempre, no olvides inscribirte a este canal, haz difusión de esas enseñanzas, por favor. La idea que tenemos es de, por este medio, hacer que muchas más personas conozcan de la verdad de la palabra del Señor. Si tienes dudas, preguntas, pregúntame aquí, por favor, en la caja de comentarios. Con el mayor gusto estoy dispuesto, con todo el gusto, a responderte cualquier inquietud. No olvides que entre semana tenemos grupos de estudio. El miércoles a las 7 en punto de la noche tenemos nuestro tiempo de oración. Si quieres ser parte de este grupo, lo estamos haciendo de forma virtual por Google Meet. Solamente envíame tu número y con el mayor gusto te incluyo en mis contactos de WhatsApp, donde también envío diariamente meditaciones, reflexiones en audio para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. Mi esposa Piri y yo, de verdad que somos gustosos de orar por ti, por tu vida, por tu familia, por tus necesidades y sobre todo de seguir orando para que el Señor siga transformando nuestro corazón y seamos un instrumento de transformación en esa sociedad que tanto lo necesita. Así es de que hasta el próximo domingo, que Dios los bendiga grandemente y que la paz de nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, continúe guardando sus corazones y sus pensamientos en la persona de Cristo. Cuídense mucho y un fuerte abrazo de parte de mi esposa Piri y en el mío propio.